Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Hoy vemos a Jesús dirigir su dulce y triste mirada hacia aquellas ciudades de Galilea, donde él había predicado y había realizado muchos milagros. En ningún lugar como Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, Jesús había predicado y hecho tantos milagros. La siembra había sido abundante, pero la cosecha no fue buena. Eran tan necios que ni Jesús mismo pudo convencerles para que cambiaran de vida. ¡Qué misterio el de la libertad humana! Tanto nos ama Dios que nos da la libertad para elegir. Podemos decirle no a Dios si queremos. Eso sí, nuestras decisiones traerán siempre consigo consecuencias. Jesús puede salirnos al paso. Su palabra nos puede ser predicada con unción. Podemos contemplar admirados los milagros que a diario realiza en nuestras vidas Dios, y sin embargo, podemos, si queremos, cerrarnos a su amor y darle un no por respuesta, como lo hicieron las gentes de aquellos pueblos ingratos. Ellos habían oído la proclamación del reino de los cielos y habían recibido de primera mano su llamada a la conversión. Habían visto con sus propios ojos las señales de los tiempos mesiánicos. Habían recibido la visita de los apóstoles, pero decidieron decirle no a Jesús. Estos pueblos habían sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Habían visto a los leprosos, ciegos, mudos y paralíticos volviendo a sus casas a reunirse con sus familias, limpios y sanos de sus dolencias y enfermedades. Habían visto cómo los endemoniados eran liberados por la palabra de Jesús del poder opresor de Satanás, y felices comenzaban una vida nueva. Ellos hasta reconocían que Jesús predicaba con autoridad, pero no terminaban de dar el paso. No había conversión. Jesús estaba ya cansado de tanta testadurez, de tanta falta de fe, de tanta inconsistencia y de tanta incoherencia, de tanta necedad. Jesús no tolera ya la dureza de corazón de sus conciudadanos. Día a día le están escuchando,
ven sus milagros y se admiran de ellos. Todos comentan admirados que Jesús tal vez sí sea el Mesías esperado, pero en realidad sus vidas no cambian. Dejan por un momento sus ocupaciones para ver pasar a Jesús, para oírlo predicar y ser testigos presenciales de algún milagro. Y luego, mientras comentan el espectáculo, vuelven a lo de siempre, el campo, el trabajo, la familia, para seguir viviendo igual, o quizás peor. Nada ha cambiado en sus corazones. Jesús es tan solo su recuerdo, un recuerdo pasajero. Su mensaje ni siquiera ha llegado a rozar sus vidas. Eso provoca la tristeza de Jesús. Es que, ¿qué más esperaban que Él hiciera? Jesús se lamenta al ver cómo los pueblos se cierran a su mensaje. La proximidad del reino de Dios no fue para ellos y para aquellas ciudades una llamada a la penitencia ni al cambio. Jesús no fue causa de alegría. Jesús no llenó sus vanas y sus vagas expectativas. El Evangelio exigía cosas que pocos estaban dispuestos a hacer. El Maestro se esmeró explicando la palabra de Dios, hizo milagros y prodigios, y el corazón de aquellas gentes sencillamente no cambió. El día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. El mismo Jesús reconoce que en Sidón y en Tiro, pueblos paganos, se habría aprovechado mejor toda la gracia dispensada a los galileos. Es triste este pasaje porque denota la tristeza profunda que siente Jesús cuando rechazamos su mensaje. La decepción de Jesús es mayor cuando se trata de Cafarnaúm. ¿Crees que serás encumbrada hasta los cielos? No, serás precipitada en el abismo. ¿Qué sentencia más fuerte pronuncia Jesús? Qué terribles palabras. Pero preguntémonos seriamente, ¿qué dirá el Señor Jesús mirando nuestros pueblos y ciudades hoy? ¿Dirá acaso lo mismo? En el fondo todos, a pesar de que no quisiéramos aceptarlo, sabemos que la historia de aquel día se repite. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo altamente descristianizado. Nos lo dicen a gritos los noticieros de cada día. Nos lo dicen las personas que a diario encontramos en nuestros caminos. Rostros tristes, cabizbajos, decepcionados, desesperanzados. Nos lo dice la maldad, la violencia y la miseria que azotan nuestros pueblos. Nos lo dice la confusión en la que vive la gente, creyendo de todo y no creyendo nada al mismo tiempo. El mundo sigue siendo indiferente al mensaje de Jesús. El mundo prefiere aún vivir sin Dios. El mundo prefiere vivir de espaldas a Dios. Es una realidad que ya no podemos ocultar ni disfrazar. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué nos hace falta para creerle a Jesús y abrazar su evangelio? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas
para que nos convirtamos ya de un modo radical. ¿Hasta qué extremo pretendemos llegar? ¿Qué es lo que estamos esperando ver para creer? Esto que Jesús les reprocha hoy a estas ciudades, debemos aplicárnosla cada uno de nosotros de modo personal. ¿Cuál es mi postura ante Jesús? ¿Le habré hecho entristecer yo con mi testadurez? ¿Será ya mucha necedad, tanta falta de fe de mi parte? ¿Hay incoherencia entre lo que digo y lo que hago? Viendo las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, ¿acaso vivo esperando algo más para creer? Siendo testigo de su poder y autoridad, ¿sigo dudando de su existencia y de su presencia? ¿Vivo indiferente a su mensaje? En esta situación de tormenta que estamos viviendo y en alerta roja a nivel nacional aquí en Costa Rica, viendo todo Guanacaste inundado, la bajura, viendo el Valle Central con tantos deslaves, deslizamientos y ya contabilizados 6 personas fallecidas, ¿todavía le estamos echando la culpa a Dios, sabiendo que nosotros estamos colaborando en la destrucción de la naturaleza? Viendo los ríos llenos de montañas, de basura, ¿todavía somos capaces de echarle la culpa a Dios? ¿No será ya justo y necesario que nos hagamos responsables de la destrucción de esta naturaleza y saber que Dios nos está hablando para que demos una respuesta de conversión, de cambio, de cuidar nuestra casa común, que es este planeta? Cada uno de nosotros debe leer este pasaje en silencio meditativo. Todos, unos más y otros menos, pero todos hemos sentido de una u otra manera la presencia cercana y amorosa del Señor. Yo sé que todos hemos presenciado alguna vez, por lo menos, un milagro de Dios, manifestando su poder, sea en nuestra propia vida o en la vida de algún ser querido. Los milagros los vemos y los experimentamos a diario. El hecho de que usted esté vivo es ya un verdadero milagro. Yo sé que todos hemos experimentado en nuestras propias vidas el poder liberador de Jesús, que nos redime del pecado y nos arranca del pecado, del vicio y de la perdición. Todos hemos escuchado su palabra, su mensaje, una y otra vez. Hasta parafraseamos los pasajes, porque nos los sabemos de memoria, pero no nos convertimos. Esta palabra, que es viva y eficaz, no nos toca ni nos transforma, pero no es porque la palabra no surta efecto, es porque no nos abrimos a ella. El mensaje de Jesús no se nos debe quedar atascado en la mente. Debemos dejarlo bajar al corazón. Tenemos que despertar. No podemos seguir esperando a que Jesús nos dé otra señal para ahora sí convertirnos. Ya dejemos de pedirle a Jesús señales y milagros y mejor démosle a Él una respuesta de fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar una respuesta de fe? Viviendo una auténtica conversión. La conversión es un don de Dios, pero también es una conquista. Lo repito,
La conversión es un don, pero también es una conquista. Hay que esforzarse por vivir cada día en estado permanente de conversión. Lo peor que le puede suceder al ser humano es no querer arrepentirse, no querer convertirse, no querer cambiar, no querer crecer, no querer madurar. Observemos que Jesús hoy no reprocha los pecados y vicios de aquellos pueblos, sino que reprocha la dureza, la testadurez del corazón de los que no quieren escuchar ni convertirse. Algo parecido sucede con nuestro planeta. ¿Hace cuántos años nos están hablando del calentamiento global, del calentamiento de los mares, de la contaminación de los ríos, de la corta de árboles? Y desde ayer, antier, tristemente estamos experimentando cómo todo nuestro país está inundado, cómo nuestros ríos se han desbordado y han anegado la mayoría de las ciudades, al menos en Guanacaste. ¿Qué tendrá que suceder para entender que solo esta casa tenemos, que solo este planeta existe? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendrá que hacer Dios para que le demos una respuesta de conversión? ¿Qué más tenemos que ver para cuidar este planeta? Para dar una respuesta de fe y volvernos a Dios. Nadie es feliz mientras recibe una buena reprimenda. Es duro escuchar a Jesús así tan triste y tan decepcionado. Simplemente no hay excusas ni hay inmunidad alguna cuando uno es reprendido por aquel que es la mismísima verdad. En un mundo convulso donde ya nada es pecado, debemos de ser muy dóciles al Espíritu Santo y en medio de tantas voces debemos de escuchar la voz del buen pastor que ha salido a buscarnos. Luego dijo a sus discípulos: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien les rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Estas palabras con las que concluye el Evangelio de hoy son una llamada a la conversión y nos trae hoy esperanza a todos nosotros. Si escuchamos la voz de Jesús, aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo. No llenemos de tristeza el corazón de Jesús. No hagamos caso omiso a su voz, a su llamada. Abramos las puertas de nuestro corazón a Jesús. Invitémosle a entrar y dejemos que Él llene de luz y gracia nuestra vida. Oremos para que el Señor Jesús tenga compasión de nosotros, nos mire con misericordia y nos conceda el don de la conversión auténtica. Demos ya una respuesta al Señor, pero no por miedo, sino por amor. Cambiemos de actitud. Asumamos la vida nueva que nos ofrece Jesús, porque estamos convencidos de que Él es el Señor. Es que no necesitamos más señales ni más milagros. Nosotros creemos, Señor Jesús, que Tú eres el Mesías, el Señor. Transforma y convierte nuestro corazón. Y nos unimos en oración por toda nuestra diócesis guanacasteca y upaleña, por los hermanos de la Bajura que están sufriendo las grandes inundaciones y el resto del país. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y recordemos que la naturaleza no perdona y la hemos dañado. Dios siempre nos perdona, pero la naturaleza nos está pasando grandes facturas. Cuidémonos, cuidemos nuestro planeta,
seamos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y que la respuesta de conversión que le demos a Dios sea ya, sea hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.